Buenas noches, amigos. Yo soy Alejandra. Hoy vamos a analizar cómo la política en nuestro país, Venezuela, dejó de ocurrir en plazas o medios más tradicionales y empezó a irse más a los medios digitales y los medios de comunicación de masa. Para mudarse claramente a un campo de batalla digital, esta tesis explora la esfera pública digital en claramente un espacio que prometía una mayor libertad y una mayor desenvolvimiento incluso desde nivel nacional o a nivel internacional, pero que actualmente, sobre todo en nuestro país, bajo nuestro contexto, se ha convertido en una herramienta claramente, de fragmentación social y vigilancia. Empecemos. Antes, para desarrollar más este tema, tenemos que saber claramente qué es la esfera pública. Para Ambers es un espacio social donde los ciudadanos debaten libremente para fomentar una opinión pública personal. Como lo dijo Jürgen Habermas, él definió la esfera como ese agorama donde cada ciudadano tiene la facultad o la habilidad de debatir intereses comunes que pueden presentarse, que claramente son vigilados por el poder. En una democracia sana, este espacio es abierto y crítico, porque cada ciudadano, cada individuo tiene el derecho de tener una opinión subjetiva o propia sobre un tema tomado a colación. Pero lamentablemente, esto, gracias al Internet 2.1, gracias a la tecnología, eh, en el medio digital, este espacio que era muy amplio se ha ido fragmentando por las noticias falsas, por los sesgos de opinión y todo eso, ya que ya no solo una plaza pública, sino que miles de pequeñas burbujas digitales salen a colación, donde el diálogo se interconecta, pero también se distorsiona porque cada persona tiene su propia opinión, pero a la vez esa opinión puede volverse muy subjetiva y de alguna forma puede ser muy contraria a lo que uno realmente quiere comentar sobre un tema a colación, como las elecciones de Venezuela, que hubo muchas opiniones sobre los ganadores y claramente y se fue fragmentando, cada persona comentaba, incluso en otros países comentaba sobre este tema. Ahora bien, todos sabemos que en muchos países se vive la inmigración y esto no se salva a Venezuela, lamentablemente por la situación económica y financiera de nuestro país y social. Muchas personas se han tenido que ir del país para buscar una nueva vida, desarrollarse mejor, tener una mejor evolución. Y esto también ha ocasionado que muchos profesionales de varias áreas han tenido que irse, como por ejemplo los comunicadores sociales o periodistas. Y claramente esta inmigración ha tenido que irse a un entorno más digital donde ellos pueden hablar sobre su país en los medios entornos digitales, o que los mismos colegas periodistas tengan que dar su opinión en las redes sociales o los medios de comunicación digitales. Claramente, los cierres de los medios tradicionales como radio, TV y prensa
ha hecho que esta hegemonía comunicacional ha tenido una gran fragmentación y una gran, ¿cómo decirlo?, ruptura, ya que ahora como no hay tantas radios, no hay tantos canales de televisión, no hay tantos periódicos, eh, ahora solo hay algunos que tienen que ser muy precavidos o muy cuidadosos lo que dicen, porque por la censura del país lo van a cerrar claramente. Y esto ocasiona que puede haber muchos fake news, puede haber muchos sesgos sociales sobre las opiniones y a veces las noticias pues, pueden ser tergiversadas. Quizás la noticia en sí no muestra lo que realmente se habla de ese tema. Ahora, como consecuencia, el venezolano tiene miedo de ver alguna noticia porque no sabe si es real o si es verídico. Como por ejemplo, y aquí hablamos también sobre las redes sociales, que también pueden mostrarnos muchas noticias, muchos puntos de vista, pero a veces esos puntos de vista pueden tener tergiversaciones o los llamados fake news, que son las noticias falsas o amarillistas, ya sean puede ser por X, que era el antiguo Twitter, o en Instagram o en WhatsApp. Y claramente este riesgo es la pérdida de la mediación o la pérdida de control de información o de una buena, ¿cómo se dice? Un buen flujo de información, un buen flujo de noticias. Claramente esta pérdida de mediación periodística hace que el rumbo compite en igualdad con el análisis profesional. Ahí hay muchas noticias que podemos ver en nuestras redes sociales que pueden ser tergiversadas o pueden ser no están contadas con los principios explícitos de la comunicación social o del deber del periodista, de que es la transparencia, la objetividad, todo eso, o la coherencia. Claramente, en Venezuela, el paso digital claramente no solo fue una herramienta de levantamiento social para las personas, fue claramente, esta en sí, fue una emigración forzada, claramente por el cierre de las emisoras y la censura de la televisión. Claramente el ciudadano escasa de información o la censura o porque no hay muchos canales confiables en los medios de comunicación, tienen que irse a las redes sociales para saber noticias de su propio país. Claramente este es como un mecanismo de sobrevivir en, en un entorno conflictivo en la era mediática. Claramente, el gran problema es que perdimos la mediación periodística, perdimos el ojo periodístico, el, la, las herramientas indispensables para transmitir una buena información correcta e importante. Hoy el feed de un venezolano a veces escasa de un reportaje serio, que claramente carece de un punto de vista experto, que tiene el mismo peso visual que un rumor anónimo de WhatsApp. Claramente esta falta de filtro debilita nuestra capacidad de distinguir la realidad de la ficción. Ahora vamos a hablar sobre la anatomía de la fragmentación. Aquí entra la lógica del mercado o de lo que le importa el mercado mostrar en las redes sociales.
Ahorita las plataformas digitales no solo buscan de informarnos, sino de buscar de entretenernos, de buscar que nosotros tenemos una dependencia al flujo de información que ellos quieren mostrarnos para retenernos nuestra vista. Por eso que para lograrlo, los algoritmos entran en ser una figura muy importante aquí. ¿Por qué? Porque si te pones a pensar, busca en redes sociales sobre cualquier información, entonces automáticamente el algoritmo toma nota de que esa información o esa noticia te llama mucho la atención. Entonces automáticamente cada vez que recibes, que revisas el Instagram o el TikTok, te va a mostrar la misma información que buscaste al principio. Es una forma estratégica para llamar la atención del usuario o del público. Claramente que esto para lograrlo los algoritmos nos muestra el contenido que refuerza lo que ya creemos o lo que buscamos o lo que nos gusta. Aquí ya entra las cámaras de ecos. Claramente en Venezuela esto es peligroso. El algoritmo elimina la matriz de opinión. Claramente que limita o no controla sobre las informaciones que tiene más carácter, más profesional y más verídico. Si eres de un bando, rara vez verás los argumentos del otro, claramente porque ya el algoritmo va más allá a lo subjetivo. La realidad es que se vuelve muy binaria. El que piensa distinto no es un adversario, es un enemigo despojado de la humanidad. Claramente aquí entran las burbujas informáticas. La burbuja informática, cuando el algoritmo prioriza la retención sobre la verdad. Aquí hablamos mucho de los fake news. Claramente muchas personas buscan de una forma incansable cosas que les gusten. Y aunque esas cosas que les gusten no es completamente real, igualmente les seguirá apareciendo esto. Y aquí es cuando la cámara de eco se toma mucha colación, ya que aquí solo consumimos el contenido que refuerza lo que ya creemos. Aquí en efecto Venezuela es que a veces la realidad se vuelve menos importante de lo que realmente quiere el usuario buscar. Claramente se ve como un enemigo y aquí se elimina la matriz de opinión o la matriz de opinión, que es cuando se controla más una opinión y no es muy diversa. Y claramente se deshumaniza al otro o la otra persona. Ahora aquí ya vamos sobre las herramientas de manipulación digital. Tenemos que saber que aquí la figura del algoritmo tiene mucha importancia, ya que hay mucha información en las redes sociales y a veces esas redes sociales solo buscan alimentar la curiosidad o incluso el humor negro de las personas y que quizá lo que se está comentando o lo que está redactado no sea completamente coherente o completamente verídico sobre una noticia, como que, por ejemplo, que no, Delcy Rodríguez se fue del país. Y cuando tú revisas en los periódicos de aquí no se habla de eso, entonces es un rumor, un fake news que se está propagando porque una gente vio eso, entonces fue compartiendo y ya se volvió como un bucle, un círculo vicioso. Como podemos ver, no todo lo que vemos es orgánico o no todo lo que vemos puede ser real.
Aquí usamos el término de los atrantufinos para definir estos movimientos que parecen de base, pero son orquestados por los bots. Cuando vemos una campaña o una opinión que se repite, aquí es que vemos los bots activados. Porque esto busca simular un apoyo masivo a ese punto de vista o a esa noticia, pero quizás no sea realizado por una persona real, sino por algo automatizado. Aquí claramente la desinformación en nuestro país tiene un objetivo perverso, el agotamiento psicológico del ciudadano. Cuando nos bombardean con versiones contradictorias a lo que salen en las redes sociales más reales o, o más correctas, y lo que vemos en, no sé cómo decirlo, el periódico El Nacional. Puede ser a veces mostrar versiones contradictorias a lo que es realmente o la noticia real. Aquí el ciudadano se desanima, termina por caer en una apatía, en una tristeza o un escepticismo por una noticia, porque no la cree o si la cree y cuando verifica las fuentes ve que no es cierto. Y esto es lo que realmente anula como la creencia de la persona por las noticias de su país o cualquier intento de organización social. Ahora vamos a hablar sobre los pilares teóricos del conflicto, como la espiral del silencio de Noel Neumann, el miedo al aislamiento social y digital, el miedo de que las redes sociales te atrapen o te alejen. Aquí el ciudadano modera su opinión para evitar el linchamiento o la persecución, o porque tu opinión propia puede claramente ocasionar algo maligno en las redes sociales, que claramente tiene el resultado que las voces radicales dominan el micrófono público. Aplicando la teoría de Neumann en el caso del venezolano, vemos que la espiral del silencio por miedo al linchamiento digital o la persecución del Estado, la mayoría moderada calla, o la mayoría de las personas calla a veces de lo que opinan en las redes sociales, y eso se conoce y eso se sabe. Claramente este silencio le cede todo el micrófono a algunas voces más radicales de ambos lados. No podemos decir de un lado u otro, sino que puede ser de ambos lados. Tenemos que entender que realmente la política, aunque es una forma de discurso de entender al público, también puede ser un arma de doble filo, porque con tanto poder, pues también cae en la radicalización total cuando hay personas que no comparten tu misma opinión. Y claramente esta radicalización puede crear falsas esperanzas o falsas ilusiones o falsas expectativas que puede tener el público o los ciudadanos. Aquí podemos ver que claramente en Venezuela no hay puntos medios, cuando la realidad es que los matices tienen miedo de expresarse. Claramente la opinión pública que podemos ver es un tema como complejo, porque no hay un canal libre para que se pueda hablar de diversos temas. Hay algunos temas que son más delicados que otros. Entonces es aquí cuando la matriz de opinión puede tener más control en esos casos. Ahora vamos a hablar de los pilares teóricos del conflicto segunda fase. Está el framing y la teoría de la identidad social. En framing Goffman no se consume hechos, sino los marcos, ya sea el sabotaje o la corrupción.
Aquí cuando hablamos de identidad social, la política como identidad tribal. Conflicto nosotros versus ellos. El debate ya no es sobre eficiencia, sino sobre la moralidad del grupo o sobre los ideales de un grupo. El frame o el encuadre es nuestra guerra cognitiva diaria que ocurre en Venezuela. Un mismo hecho, como un apagón, se consume bajo dos marcos: sabotaje externo o corrupción del Internet. Aquí ya no solo consumimos hechos puros, sino interpretaciones impuestas. Esto se sella con la teoría de la identidad social. La militancia política en Venezuela se ha vuelto una tribu, claramente. Eh, el ejército o los cuerpos de seguridad han tomado mucha prevalencia en el control del Estado, ya que no buscamos la verdad, buscamos confirmar que nuestro grupo tiene una razón moral sobre el otro. Ahora podemos tener una reflexión y unas conclusiones. Tenemos que tener que la alfabetización mediática no es solo una capacidad que tienen las personas de diferenciar tu opinión con la opinión de las otras personas, o sobre el hecho verídico, o sobre algunas fuentes claves. Es una habilidad y una responsabilidad ciudadana. Aquí ya entraría un reto, una evolución que tenemos que tener todos los consumidores, todos los ciudadanos pasivos, y ser verificadores activos, de verificar la fuente que uno consume, de verificar las noticias que uno ve, de verificar dónde se salió esa noticia, verificar todo, porque uno puede creer que esa noticia es verdad, pero si verifica la fuente, ya ves que no tiene coherencia, no es objetivo, tiene claramente altos niveles de amarillismo y todo esto. Claramente, si buscamos una solución, es romper la burbuja algorítmica, que consiste romper todas esas tergiversaciones, romper todos esos fake news y tratar siempre de buscar la verdad ante todo, verdad ante la noticia, verdad en su mayor apogeo. Recuperar la palabra compartida es construir un diagnóstico común del país, un diagnóstico para la mejor evolución. Claramente, este análisis me ha enseñado que mi propio teléfono no es solo una ventana a un mundo, sino un espejo de mis propios sesgos, o de mis propios ideales, o mis propias opiniones. Claramente, la crisis de Venezuela ha ocasionado eso, ha ocasionado que el venezolano cada vez sea más receptivo a creer muchas noticias falsas. Y claramente ha hecho que el país tenga una fractura comunicacionalmente muy grave. No saldremos de esto solo con cambios políticos, sino con una reingeniería de esfera pública. Necesitamos ciudadanos que pasen de ser consumidores pasivos a ser verificadores activos. ¿Qué consiste esto? Que las personas, los ciudadanos, sean más conscientes del contenido que ellos consumen, de las noticias que lee o que consulte. Claramente esto ayudaría que Venezuela fuera un mejor país, un país más próspero. Y claramente lograría que este aislamiento social que tenemos ahorita con respecto a otros países, claramente un aislamiento que nos ha hecho mucho daño y nos ha hecho extraño en nuestro propio país, porque
Otros países saben lo que pasa en Venezuela. Pero ¿qué ocurre cuando el venezolano no sepa de esa noticia o de lo que está pasando? Como podemos verificar o podemos comprobar, tenemos muchas cosas que mejorar en el país. Y espero que se puedan hacer de una manera muy constructiva. Muchas gracias.